Arrancamos ya con este análisis. Hoy nos metemos de lleno a desglosar los datos de una de las crisis ambientales más complejas y, la verdad, más impactantes de los últimos años. Hablamos del derrame de hidrocarburos de mayo de 2026 en el Golfo de Paria. Vamos a repasar las pruebas satelitales, la química del crudo, el impacto biológico y cómo se intentó limpiar todo esto, basándonos siempre de forma estrictamente objetiva en los reportes técnicos oficiales. Pero antes de meternos en los datos duros, hay que hacerse una pregunta clave. ¿Cómo es posible que un solo incidente, en un punto concreto, acabe amenazando el suministro de alimentos, la biodiversidad y hasta las defensas costeras de toda una región? Bueno, pues esta es la cruda realidad de los derrames en ecosistemas interconectados. No hablamos solo de unas manchas en el agua, que va, hablamos de un efecto dominó que altera por completo el equilibrio natural y socioeconómico tremendamente delicado. Vale, pues pasamos a la primera parte, la anatomía del derrame satelital. Para entender la gravedad del asunto, solo hay que echar un ojo a la cronología. Fíjense, el 5 de mayo, a las 8 menos cuarto de la tarde, salta la primera alarma sobre la presencia de hidrocarburos llegando a Playa Guayabita. Apenas 12 minutos después, a las 8 en punto, ya se activa un monitoreo portuario preventivo. Y ojo, a las 7:30 de la mañana del día siguiente, el 6 de mayo, ya había un despliegue de seguridad multidimensional en marcha. O sea, esta rápida sucesión subraya la velocidad de infarto a la que esta crisis llegó a la costa. Y aquí es donde la tecnología espacial nos saca de dudas sobre el origen. Si analizamos el rastreo del radar del satélite Sentinel-1 del 28 de abril, vemos unas zonas oscuras en el agua. Esto es una prueba irrefutable, totalmente objetiva, de que había una anomalía extendiéndose por el mar. Vamos, que el problema ya estaba moviéndose a sus anchas mucho antes de tocar tierra. Luego damos un salto al 4 de mayo y la cosa se complica. El satélite capta perfectamente cómo esa mancha cruza sin contemplaciones los límites fronterizos internacionales y se acerca peligrosamente a las líneas costeras más sensibles del Golfo de Paria. Poder trazar todo esto en tiempo real fue literalmente lo que permitió movilizar los recursos de emergencia en esos primeros momentos críticos. Bien, entramos en la segunda sección, la química del crudo. Porque claro, para entender el verdadero peligro, hay que mirar los análisis de laboratorio. Usaron un método, el ASTM D406, con extracción de tolueno, para separar el hidrocarburo del lodo contaminado. Pero lo que de verdad nos interesa, el dato absolutamente crucial, lo da el método D1-298-81 grados API de gravedad. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que estamos ante un producto extremadamente pesado, una sustancia de altísima persistencia y, francamente, una pesadilla para sacar del medio ambiente. Hablando en plata, los técnicos apuntan a que es un heavy fuel oil, un fuel oil pesado. Seguramente este producto empezó teniendo unos 12 o 13 grados API, pero al estar expuesto al sol, al viento y a las condiciones inclementes del mar, pierde sus componentes más ligeros por evaporación, se degrada y se convierte en una especie de pegamento letal. Se adhiere con una fuerza brutal a las rocas, a los sedimentos, a la materia orgánica, y esa transformación química es exactamente la razón por la que resulta tan destructivo. Pasamos ahora a la tercera parte, y una de las más duras, la crisis de biodiversidad marina. Hay que tener en cuenta que el Golfo de Paria no es un sitio cualquiera. Es un puente ecológico vital entre el Caribe, el Atlántico y el delta del Orinoco. Al ubicar el derrame en el mapa, resulta evidente que la zona de impacto choca directamente con áreas protegidas importantísimas, destacando sobre todo el Parque Nacional Turuépano. Imagínense, tener un químico tan tóxico rozando estas reservas encendió al instante todas las alarmas de conservación a nivel continental.
Las consecuencias para la fauna no fueron solo posibles escenarios, fueron letales e inmediatas. Los reportes técnicos confirmaron el trágico hallazgo de 3 tortugas marinas muertas, 2 tortugas carey y una tortuga verde, por no hablar del riesgo tremendo para hábitats de especies supervulnerables como la tonina rosada y el manatí. Las aves costeras perdían la impermeabilidad de sus plumas y los organismos bentónicos, como vívalos que filtran el agua, se enfrentaban literalmente a una asfixia mecánica y a una intoxicación masiva. En este tipo de ecosistemas interconectados, los manglares son, por así decirlo, la última línea de defensa natural de la costa. Pero la naturaleza espesa y pesada de este químico es fulminante para ellos. El crudo recubre sus raíces aéreas, los neumatóforos, que es básicamente por donde los manglares respiran. El resultado es una asfixia fisiológica severa, y un manglar asfixiado pierde su capacidad de regenerarse, dejando la costa desnuda frente a la erosión y destruyendo la zona de cría de incontables especies. Vamos con la sección 4, el riesgo a la seguridad alimentaria. La cifra que manejamos aquí es sencillamente abrumadora. Se estima que la bioregión de Surgencia Oriental, a la que pertenece el Golfo, aporta entre un 60 y un 70% de toda la producción pesquera nacional. O sea, no estamos hablando de un caladero menor. Es una fuente masiva de proteínas y el pilar económico indiscutible para miles de familias que viven del mar en toda esa zona. La complejidad del problema se ilustra de manera brillante al cruzar el desplazamiento de la mancha tóxica con las zonas exactas donde viven las especies comerciales más valiosas del Golfo. El derrame fue a dar justo en la diana, impactando directamente en las áreas de mayor abundancia marina, que resultan ser el sustento diario y totalmente insustituible de la pesca artesanal local. Los censos oficiales nos confirman que especies tradicionales y muy valoradas como la curvina, el corocoro y el lebranche quedaron en riesgo crítico y directo. Con la invasión del hidrocarburo, la pesca diaria se interrumpe de forma forzosa e inmediata. Pero es que además, las herramientas de trabajo de los pescadores, sus redes especializadas, los motores, las propias embarcaciones, quedaron manchadas de un alquitrán casi imposible de quitar. La economía local se detuvo en seco. Y pasamos a la quinta y última sección, las estrategias de saneamiento ambiental. A la hora de mitigar un desastre así, las tácticas cambian muchísimo dependiendo del entorno. En mar abierto se suele tirar de maquinaria pesada, recuperación mecánica con barreras y sistemas recolectores. Pero en la zona costera, el enfoque tiene que dar un giro de 180 grados. Por la inmensa fragilidad ecológica, ahí se prioriza la limpieza manual con materiales absorbentes. Y está terminantemente prohibido usar lavado a alta presión o dispersantes químicos. ¿Por qué? Pues porque eso introduciría el crudo aún más al fondo, enterrándolo en los delicados sedimentos, lo cual empeoraría las cosas. Aquí va un dato muy revelador sobre el progreso sobre el terreno. En las primeras fases del reporte oficial, se reportó un avance de saneamiento de apenas el 7.3%. Para que tengan una idea física del tremendo esfuerzo, de una zona afectada de 85 metros cuadrados en playas y muelles, las cuadrillas de limpieza trabajaron a destajo, logrando sanear 62 metros cuadrados en condiciones de extrema dificultad. Y es que este progreso requiere un proceso meticuloso, paso a paso. El paso 1 consiste en montar barreras de contención físicas para blindar las desembocaduras de los ríos, evitando daños irreversibles tierra adentro. El paso 2 aplica técnicas de lavado dirigido y siempre a baja presión. El paso 3 implica recoger a mano y con mantos absorbentes todo el material petrolizado. Y finalmente el paso 4
exige llevar todo ese material tóxico en camiones hacia instalaciones de residuos autorizadas. Una labor verdaderamente titánica. Al repasar la enorme magnitud de este derrame y sabiendo lo súper persistente que es este crudo pesado, nos queda una reflexión inevitable. Cuando por fin, tras muchísimo esfuerzo, desaparezca esta mancha negra visible de la superficie del agua y de las playas, ¿cuánto tiempo más va a persistir las cicatrices químicas invisibles en el fondo del mar y en la cadena alimenticia? Es una pregunta difícil, pero que nos recuerda por qué el monitoreo de este ecosistema debe ser implacable y a muy largo plazo. Y con esto terminamos la inversión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.